Este es el resumen de Noticias de la Nación. Estas son las principales noticias de la Nación de la semana del 8 al 14 de diciembre de 2025. La justicia ordenó allanamientos en la causa por presuntos bienes ocultos de dirigentes de la AFA. El juez federal Daniel Rafecas ordenó allanamientos en el barrio privado Aires Plaza, en Pilar, en una oficina de la ciudad de Buenos Aires, en Paraná 861 y en el canal de streaming Carnaval, presuntamente asociado a Pablo Tobigino, tesorero de la AFA. Los operativos son parte de la causa que investiga quiénes son los verdaderos dueños de una fastuosa quinta en Villa Rosa, adjudicada a los máximos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino. La denuncia que dio origen a esta causa fue presentada por dirigentes de la coalición cívica, que sostuvieron que hay elementos para sospechar que la quinta podría pertenecer a Claudio Tapia, el presidente de la AFA, o a Pablo Tobigino, el tesorero. Por la tarde del viernes, la Cámara Federal resolvió trasladar al fuero penal económico la causa que investiga el presunto lavado. Quedará en el Juzgado 10, cuyo titular es el juez Marcelo Aguinsky. Por otro lado, también avanza la investigación al creador de Surfinanzas, Ariel Vallejo. El juez Luis Armella ordenó la detención de la tesorera de la financiera, Micaela Sánchez, que había sido sorprendida infraganti llevándose cajas y celulares de un galpón. La mujer fue demorada por la policía a unos 100 metros del domicilio. Adentro de su camioneta, la policía encontró 6 celulares, algunos apagados y otros prendidos, una computadora y una caja con documentación. A raíz de esto, el Banco Central suspendió a una de las casas de cambio que forman parte del entramado empresarial de Vallejo. Se trata de Ars Cambio SAS, una firma que pertenece al empresario desde el segundo semestre de 2022 y representa una de las patas de sus negocios. Federico Sturzenegger aclaró cómo serán los cambios que impulsa la reforma laboral tras enviar el proyecto oficial al Congreso. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado explicó el alcance de la reforma laboral que la gestión Milei envió al Congreso. En declaraciones radiales negó que los cambios impliquen una pérdida de derechos para los trabajadores, luego de que la CGT anunciara una marcha contra el proyecto el 18 de diciembre. Al detallar las modificaciones previstas en indemnizaciones, vacaciones, horas extra y licencias por enfermedad, sostuvo que el objetivo es reducir la litigiosidad, dar previsibilidad a las empresas y actualizar un marco normativo que, según señaló, no se adapta a una economía que lleva más de una década sin crear empleo formal. Remarcó que cerca de la mitad de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad, una situación que, sostuvo, golpea especialmente a las pymes y a los jóvenes. Según explicó, la reforma apunta a introducir mayor flexibilidad por acuerdo entre partes. También anticipó que el proceso de crecimiento se reactivará una vez despejado el ruido electoral. Esto decía el ministro. Los jóvenes también demandan formas laborales, modalidades laborales totalmente diferentes, ¿no? Así que seguimos con leyes laborales de hace 50 años en un mundo que ha cambiado totalmente. Y entonces me parece que permitir ese tipo de flexibilizaciones en beneficio del trabajador es un poco lo que también está reclamando, ¿no? En pie de guerra, AYGT se movilizará el 18 de diciembre a Plaza de Mayo. La Confederación General del Trabajo resolvió una manifestación de rechazo contra la reforma laboral para el jueves 18 de diciembre, a las 15 horas. El epicentro del reclamo será la Plaza de Mayo. La semana próxima el proyecto oficial sería tratado en la Cámara de Senadores, de acuerdo a las intenciones del oficialismo. La medida se tomó en el Consejo Directivo de la Central Obrera, que se reunió en la sede de Azopardo durante más de 2 horas este viernes. Vemos un país empobrecido, sin inversión. Se trata de un ataque a los derechos colectivos e individuales, dijo Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de mando. El proyecto de reforma oficial de Javier Milei busca flexibilizar las contrataciones y los despidos, restringe el derecho a huelga y recorta la fortaleza de las organizaciones sindicales. Otro dirigente sindical que brindó declaraciones fue Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT. Es lo mismo que venía trascendiendo, cambiando algunas cuestiones, pero es lo mismo que ya venía trascendiendo hace algún tiempo. Pusieron todo y nosotros ya habíamos planteado que todo lo que conllevaba hacer un proyecto con quita de derecho individual y colectivo lo íbamos a rechazar. Tiene una redacción muy maliciosa en un montón de artículos en el cual deja grises para debilitar a las organizaciones sindicales y siempre deja empoderado a la parte empresaria, en el cual termina teniendo la determinación en toma de decisiones importantes para los trabajadores, ¿no?
La inflación de noviembre fue de 2,5%, por encima de lo que preveía el mercado. En el mes posterior a las elecciones legislativas, de las que el gobierno salió victorioso y ya con un mercado cambiario tranquilizado, la inflación mantuvo en noviembre un nivel similar al de octubre y cerró en 2,5%. La cifra se ubicó por encima del nivel que preveía la mayoría de los analistas, que había pronosticado que no perforaría el 2%. La suba de precios acumuló 27,9% en lo que va del año y fue de 31,4% en los últimos 12 meses, según informó el INDEC. Es la primera vez en el año que la inflación de un mes se ubica por encima de la de igual mes de 2024. La división de mayor aumento en el mes fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles rondando el 3,4%, seguida de transporte con una suba del 3%. En tercer lugar, en tanto, se ubicó alimentos y bebidas no alcohólicas, aumentando un 2,8%. El relevamiento de expectativas del mercado, que elabora el Banco Central, entre consultoras, bancos y otros actores del sector privado, había arrojado que el mercado no esperaba que la inflación superara en los últimos meses del año el piso del 2%. Patricia Bullrich defendió el dato y le contestó a Cristina Kirchner, quien desde su prisión domiciliaria había criticado por redes el número de inflación. Cristina tiene varios problemas. El primer problema es que es muy difícil hablar de la inflación cuando vos tuviste déficit fiscal que provocó inflación y en una parte de ese déficit fue a tu propio bolsillo. Entonces, si te robaste una parte de la plata de los argentinos y una parte enorme, porque mirá lo que le están pidiendo, que devuelva, ¿viste? Y eso generó inflación y le sacó plata del bolsillo a todos los argentinos. Así que me parece que no tiene autoridad moral para hablar de eso. En segundo lugar, ella fue la vicepresidente y eligió a un ministro de Economía como Massa que dejó explotada la inflación. Entonces, ¿de qué habla? Nosotros hemos bajado la inflación de un 25 anual que venía además acelerado a un 2, 2,5, 1,9, al 30 interanual. Y el año que viene lo vamos a bajar más. Entonces, debería reconocer el trabajo que se está haciendo en vez de decir estupideces. Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado en el marco de la final del torneo Clausura 2025. El partido se juega en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero a partir de las 21, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. La academia se metió entre los dos mejores tras dejar en el camino a Boca, como visitante, al vencerlo por la mínima diferencia con un gol de Adrián Maravilla Martínez. Racing informó que transmitirá el partido por pantalla gigante en el cilindro de Avellaneda, tal como hiciera en la final de la Copa Sudamericana. Por su parte, el Pincha viene de eliminar a su clásico rival, Gimnasia, por el mismo resultado, 1-0 con un tanto de Thiago Palacios. En plena guerra política con la AFA, Juan Sebastián Verón decidió que asistirá al partido para verlo desde la Popular junto al grueso de los hinchas de Estudiantes. En medio de una polémica, llegan los primeros Martín Fierro del streaming. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, APTRA, suma una nueva entrega. Será la primera dedicada a este nuevo formato de los medios de comunicación. Se realizará el domingo y contará con la transmisión en dúplex de Telefe y Olga. La entrega será en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y la cita arranca temprano. A las 6:30 de la tarde, el Pollo Álvarez será el anfitrión de la previa de la Alfombra Roja para una hora más tarde darle paso a la alfombra propiamente dicha. A las 9 de la noche comenzará la gran ceremonia conducida por dos figuras de Olga, Paula Chávez y el jurado de MasterChef, Damián Betular. La entrega contará con 20 categorías, además del preciado Martín Fierro de Oro y los premios a Mejor Comunidad y Videoclip del Año, estos últimos dos otorgados a través del voto del público, previo pago. Estas categorías fueron las que despertaron críticas y declaraciones cruzadas de los distintos referentes de cada canal de stream. Aquellos canales que no están involucrados en la transmisión y organización de los premios expresaron su disconformidad a que se pidieran votos pagos sin haberlo consultado antes de acceder a participar de la ceremonia. Este fue el resumen de Noticias de la Nación.